Muy buenos días. Saludos a los seguidores de La Verdadi. Mm, Son las enseñanzas o lo que dejó escrito, ¿no? Alexander Eleazar en su libro de los Vere. Mm, Voy a hacer un video sobre un texto que dice La rabia del lore en la página 455 de los Vere. Habla sobre un texto que está escrito en Roma, en escritura Bambe romano. Es este tipo de escritura. El texto dice extraordinario acicate, ¿no? Como aquella madre. Eh, la escuela narra que se desprendió de algo suyo. Son textos muy antiguos, sí, porque hay gente que me pregunta que cuál es la prueba, ¿no? De todo esto, ¿sí? Entonces, las pruebas están en textos antiguos, ¿no? No es un solo autor, son varios autores, son traducciones de textos antiguos, ¿sí? Entonces, no es como si estuviéramos leyendo la Biblia, ¿no? No es una Biblia, son textos antiguos, son textos históricos, ¿sí? Por eso, cuando uno se entera de todas estas traducciones, en realidad no es de nada más como de creer por fe ciega, sino que todo tiene sentido, todo es comprobable, ¿no? Se comprueba al leer exactamente todas estas traducciones, ¿sí? Por ejemplo, en esta línea dice, hoy es Beselaco, sería esta línea. Acuyu alaco ama escole. Entonces todos los símbolos están aquí, ¿sí? Hay que irlos leyendo y comprendiendo y después ir comprobando todos estos significados en el idioma más parecido que existe hoy, es el euskera, el vasco. Sí, pero no todos los diccionarios del vasco funcionan, porque de hecho todas esas palabras no son ya encontrables, están cambiando, están españolizando el vasco también, ¿sí? Les voy a leer y ustedes van a poder juzgarlo, ¿no? Dice, la madre es María Ian Betistu, que para los anales de este globo terrestre debe ser considerada ante todo como la madre de Dios ve, siendo por lo tanto la abuela de todos los hombres blancos del universo. Esta tierra se llamaba universo, ¿sí? Dice que ante todo debe ser considerada como la madre de Dios ve, porque en el libro de los Payos, Alexander Eleazar nos aclara que a María también le decían la orgullosa María, porque fue la única mujer que conoció las tres etapas de una mujer, al ser la esposa, perdón, al ser la madre, la esposa y la amante, ¿sí? Pero aquí nos aclara Alexander Eleazar que debe ser considerada ante todo como la madre de Dios ve. Llegó aquí en el año 10.876 a.C., contando los años de 302 días de antes del golpe y los de 365 días posteriores. O sea que la Tierra giraba alrededor del Sol en 302 días de los actuales, ¿no? No se aclara cuánto duraban los días, cuántas horas, ¿no? Puede ser que haya cambiado también eso, pero dice que eran 302 días. O sea que probablemente duraba mucho menos el año. Y eso indica que estaba más cerca. En otros textos dice que la Tierra podría ser acercada
en el segundo golpe, podría ser acercada a donde estaba antes, ¿sí? Significa que estaba más cerca antes, ¿no? El recuerdo de la madre es un poderoso acicate para la fe de los Bere y un grave entorpecimiento a la estúpida religión herética y ateísta de los Payos. La escuela narra que se desprendió de algo suyo, eso es lo que dice el texto. Y aquí explica, es una frase dicha con intención de confundir a las gentes y naturalmente se ha conservado hasta los días presentes. Es esa tontería que figura en la Biblia de hoy, según la cual el hombre se habría desprendido de una de sus costillas para hacer la mujer. Como verán, fue una mujer, María, quien se desprendió de algo que llevaba para hacer a Jesús, el primer hombre de esta tierra, ya que el negro y el payo no eran hombres, sino humanos. Y esa es la diferencia entre los hombres y los humanos. Los hombres eran los Umebere. Los Umebere eran los humanos Bere. O sea, de ahí viene hombre. Y los humanos Bere eran la raza blanca. La palabra hombre viene de Umebere, es decir, criatura o humano Bere. Lo repetí porque de aquí yo me lo aprendí. Mucho más tarde, cuando las cosas estaban ya bastante embrolladas en los textos dichos sagrados, gracias a las interpolaciones continuas de los lores, los teólogos pensaron que no pudiendo ser una mujer, y entre paréntesis, en esos textos llamada también Adama, y se cierra el paréntesis, era María, ¿sí? La dama, en francés, la dama es la mujer, ¿no? La madre. Adamas, de hecho, en el lenguaje significaría es la madre. Da es como el verbo ser, ¿no? Los teólogos pensaron que no pudiendo ser una mujer que diera la esuri, el semen es el esuri. Los teólogos pensaron que no pudiendo ser una mujer que diera la esuri o semen a otra mujer para obtener el hombre, por lo tanto Adama debía ser un hombre, porque se sabía que estaba escrito que había sido una mujer la que le dio el semen a María, pero era una de ellas, una de las tres churides, ¿no? Entonces, como ellas venían sin Eleazar, o sea, no llegó por el accidente, dice que entonces por eso pensaron que Adama sería un hombre, ¿no? Como el texto original escribía EV Esuri, EV Esuri sería el semen del B. EV, se creyó que EV, escrito después EB, con B grande, las ambas, interpolado en Eva. O sea que el B lo cambiaron a Ba, BA. Por eso después le pusieron Baal, ¿no? Era Baal. Y al final del imperio Payen se cambió a Eva con B chica. Eva. De ahí ya cambiaron a Adama, a Adam, ¿verdad? Y era la mujer, dice, le cambiaron a Eve, EV, a Eva, la mujer. Jesús fue entonces Adam, entre paréntesis, a veces escrito Adán con N, para mejor esconder la dama. La N nunca fue N, era Adam. Y Adama, de ahí la expresión actual de dama en francés, madame, por madame.
Ma sería como, en francés es mi señora. Su madre, es decir, María, vino a ser Eva. Luego se separó Jesús y María de Adán y de Eva, dejando a estos nuevos personajes un papel extraño y enigmático, encajando perfectamente con la leyenda pagana. Al mismo tiempo se quiso dar otra significación a la palabra Esuri, para que nadie pensara que en la creación del hombre hubiese intervenido algún tipo de semen, restando pureza, con un símbolo de interrogación entre comillas, así como por qué iba a restar pureza, ¿no? Restando pureza a la concepción de Dios. Y entre paréntesis dice, siempre se dijo que María concibió a Jesús sin producirse un acto sexual. Y entre dos guiones dice, esto era bien verdad, pero claro está, entonces nadie podía explicarse lo sucedido. Se cierra el paréntesis. Y se echó mano del sinónimo esur, que quiere decir hueso. Esur es hueso y también por eso se parece mucho a lo blanco. En vasco se dice suri. Y de ahí viene también la palabra blanca, o sea, viene de churi, churide, de las blancas. Me pregunto a veces, perdón, pronto pronto en las nuevas Biblias paganas y de los Yudas se traduciría el esuri primitivo por costilla, y es así que hoy tenemos la mayúscula estupidez de la costilla de Adán. Puntos suspensivos. Sí, es una estupidez, ¿no? ¿Quién puede creer eso de la creación así? Nosotros las adoptamos desde pequeños por tanta repetición, ¿no? Y así es como han cambiado la historia, a fuerza de repetir y repetir y repetir las mismas mentiras, ¿no? Pero no tiene lógica, no tiene sentido. De todos modos, constato que a pesar de haber transcurrido 6000 años desde la llegada de las Marías y del zar de los L hasta el presente texto, o sea, este texto que les mostré al principio, ¿sí? Pasaron 6000 años y dice que durante esos 6000 años, porque este texto que les estoy leyendo es de aproximadamente 3453 a 3451 antes de Cristo, ¿sí? Entonces dice, de todas formas constato que a partir que desde la llegada de las Marías y del zar de los L hasta el presente texto se conservan en él mucho mejor las primeras enseñanzas de los Bere que lo que hoy se recuerda los verdaderos hechos de la gesta troyana. Por lo que dice después, estamos apenas explicando la primera frase, estamos leyendo apenas lo que explicó Eleazar sobre esta primera frase. Y él podía explicar todo esto porque él investigó esto durante más de 20 años. Entonces, imagínense, él había leído muchos de esos textos. De hecho, estuve yo leyendo hace poco el libro que publicó Ser Daniel sobre un texto de él que se llama Oyu Aragón, gritos desesperados de Aragón, algo así, Oyu Aragón, gritos astutos de la desesperada Aragón, algo así es la traducción. Entonces allí explica
textos de un papa, que se llamaba Papa Andreu, era un tite, de los famosos hititas, ¿no? Que les dicen hititas en la historia oficial, pero son turcos, ¿no? De los otomanos, entre comillas, de los antiguos otomanos. Y este estaba diciendo muchas cosas de los Bere. Son discursos como hasta obscenos, ¿sí? Pero se ve que Alexander Eleazar conocía demasiado bien toda la historia antigua por toda la cantidad de información que obtuvo, ¿no? Y que no todo está publicado aquí, pero hay mucho más, ¿no? Y con esto es solamente la punta del iceberg. Me pregunto a veces cómo el hombre, es decir, el ser Bere, o sea, cuando dice el hombre, no se refiere a nosotros, se refiere a los descendientes de la raza blanca. Dice cómo el hombre, e incluso el puebele, o sea, el puebele sí somos nosotros, yo me incluyo, puebele, ¿sí? Son de pa y también vele, ¿no? Han podido, ¿cómo hemos podido dejarnos embaucar de una manera tan ridícula y tan insultante? Me pregunto a veces cómo el hombre, es decir, el ser Bere e incluso el puebele han podido dejarse embaucar de una manera tan ridícula y tan insultante, haciéndoles además vivir en una continua blasfemia. Sé que además de que, o sea, fíjense, y él no nos está insultando, pero en realidad nos tiene que caer la pedrada, porque nos hemos dejado embaucar y de una manera ridícula e insultante, ¿sí? Es como si yo voy con cualquiera de la calle y le digo, oye, y me creo más listo que él y lo insulto, ¿verdad? Sin que se dé cuenta, ¿no? Así nos están haciendo a nosotros, ¿sí? Haciéndoles vivir, haciéndonos vivir en una blasfemia. Fíjense por qué. Porque Adama o la dama es María, cuyo verdadero nombre original, el que se le dio desde pequeña, fue Mistatu. Significa hembra despidiendo rayos de luz, con diminutivo cariñoso de Maísta. Maísta. Entonces, de su nombre provienen las palabras de Miss por señorita en Inglaterra, ¿sí? Y estatua por ser la estatua de María con su bebé en brazos, la primera creada por el hombre en esta tierra. La estatua del Mechícono que hicieron aquí en Tolimac. Pero su primer nombre histórico sería el de Adama Emanuel. O sea, cuando ya Dios Todopoderoso le dio la mano de su hija a Eleazar, ¿verdad? Ese fue su primer nombre histórico. Adama Emanuel o Adama Bedu o Ismael. Lo recibió en estas y varias otras versiones en la ocasión solemne del nombramiento del zar de los L, como ve Dios. Cuando fue nombrado Dios ve Dios, por boca de Jaungoico, mientras los miembros del Andibatzar de pie los aclamaban sin cesar a ambos, ¿verdad? Al zar de los L y a Maísta, a Mistatu. Emanuel entonces era un nombre original de María, ¿no? Y ahora se usa para un hombre. Entonces, les voy a decir aquí, les voy a adelantar lo que decía, porque vivimos en una blasfemia, porque sobre todo a ella, ¿sí?
se le dice que es judía, cuando ellos fueron los que la mataron, ¿no? Dice, al ser erigida reina del mundo o del mundo, fue conocida con los apelativos de Mu. Fue erigida reina del mundo porque Dios Todopoderoso le entregó ese reino del mundo. Eran 12 estrellas, ¿sí? Entonces fue conocida con los apelativos de Mu, Muni, Mu, Muni, Mira, Miriam, Miriades, Mesel. Entonces aquí vemos uno de esos nombres antiguos, Miriam, ¿no? Miriades, miriades se dice como miriadas, ¿no? Como miles, ¿no? De estrellas. Muni, de ahí viene el nombre de la luna, ¿no? En inglés, Moon. Y Mu me suena de algunos videos que yo, cuando yo estaba empezando a aprender de buscando de cosas, hablaban que había un reino antiguo de Mu. Pues ahora ya entiendo cuál era ese reino antiguo de Mu. Era el reino de María en América. Ese reino, eso fue pasó a ser la Atlántida. Durante su viaje a esta tierra, la Churide Emanuel o Ismael o la Queride Bedu, Queride se escribía con K. También Riel, perdón. Durante su viaje a esta tierra era la Churide Emanuel o Ismael o la Queride Bedu. Esos son los nombres que le ponían, que por lo que se le conoció, ¿no? Cuando venía para acá. Y después aquí se la llamó María, cosmonauta. María es cosmonauta, o sea, mar significaba océano en la antigüedad. Por eso se decía como un océano de estrellas, ¿sí? Y quienes navegaban por ese mar eran los astronautas, o sea, ellas eran las únicas que viajaron por ese mar, ¿sí? Y eran los cosmonautas, ¿sí? Entonces se les llamó María a secas, y antes del resurgimiento de Goberiel, que era dios de los L y de los Bere, que entre paréntesis es el Gabriel de los árabes, o Aberamo. Aberamo es el Abraham, ¿verdad? El amo de los Bere. Hoy escrito Abraham o Abraham o Abrahim o Ibrahim, a gusto de los escritores religiosos, o nacimiento de Jesús creado sin sexo macho. Llevó algún tiempo el apelativo de Isabel, dará a luz al B. Aquí hay muchísimos nombres de María que después se los voy a leer para no hacer un video tan largo, ¿sí? Pero vienen muchos de estos nombres, ¿sí? Y hay muchísima información de todos sus nombres, ¿sí? Tan solo esto que dice también de Dios ve, ¿sí? Se los voy a platicar también en el siguiente, ¿sí? Les agradezco por todos sus comentarios que me hacen a veces, ¿sí? Y que lean e investiguen sobre lo que yo les estoy hablando, sobre lo que nos habla Alexandre Eleazar. Búsquenlo, compruébenlo, sáquense de todas sus dudas, porque es necesario comprobar que esto es verdad o es mentira, ¿sí? Nuestra propia inteligencia nos va a decir si estamos en lo correcto o no, ¿sí? Nosotros tenemos que comprobar, ¿sí? Todo. Yo ya lo comprobé, pero ustedes tienen que hacer esa tarea cada uno tiene que hacer
una búsqueda, ¿sí? Y, y en realidad yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy valiosos, ¿sí? No hay que perder el tiempo, hay que tratar de esforzarnos para poder averiguar cuál es nuestro origen y por qué estamos aquí. Les deseo que pasen un excelente día y por favor no se pierdan nuestros próximos videos. Gracias y que Dios esté con ustedes y que les ilumine en su entendimiento para discernir, ¿verdad?, la luz y de la oscuridad. Amén, Egui, salud.